Vamos a continuar con la serie de mensajes, Los Caminos de la Vida. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema los giros en el camino. Los giros en el camino. Y vamos a leer Hechos en su capítulo 9, versículo 3 al 9. Hechos 9, capítulo 3 al 9. Quiero que lean conmigo este pasaje. Y quiero que tomen en cuenta los detalles, porque recuerden que el libro de los Hechos lo escribió Lucas. Y Lucas es el que va redactando todo lo que ocurre en el libro de los Hechos. Dice así: mas yendo por el camino, mire, ¿por dónde iban? Por el camino. ¿Y cuál es la serie que estamos viendo? Los caminos de la vida. Entonces dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y mire ¿qué fue lo que vio Lucas? Un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y si usted mira, y eso usted y Pablo lo cuenta más adelante, que la mayoría solo vio la luz y oyó la voz, pero el único que vio a Jesús fue Pablo. Eso es muy, pero muy interesante, porque los demás solo vieron el resplandor, vieron el centellazo, pero Pablo fue el único que lo vio, y por eso él entabla esta conversación y dice, y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad de Damasco, o en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Todos nosotros conocemos caminos, y especialmente los que conducen autos, pues a veces van o a veces tenemos que dar unos giros. Puede ser porque hay un hoyo, especialmente en las calles aquí de Mixco. Entonces, como que uno tiene que dar un giro. Y Dios, de alguna manera, a todos nos hace girar. A veces nosotros vamos por el camino, pero Dios nos hace girar. ¿Lo ha hecho Dios alguna vez en su vida? Amén. Que usted va por un lado y Dios le dice: da vuelta o gira para otro lado. Gracias a Dios, porque Pablo aprendió este asunto. En Hechos 9 encontramos 2 veces la palabra este camino, o más yendo por el camino. Y ahí observamos que Dios trae un giro dramático en el camino de Pablo.
La historia de la conversión de Pablo es encontrada en 3 capítulos del libro de los Hechos. Uno aquí en el capítulo 9 que leímos, se encuentra también en el capítulo 22 y 26, cuando Pablo ya cuenta su testimonio de lo que le pasó en Damasco. ¿Qué fue lo que Pablo entendió cuando estaba ciego en el camino de Damasco? ¿Qué cosas sucedieron? Y vamos a ver por lo menos algunos giros que Pablo tuvo que dar en su vida. Giro 1, vio a Jesús de una manera diferente. Pablo ya sabía de Jesús, pero lo sabía de una manera distinta. Solo lo sabía por referencia. Lo vio claramente hasta este día, mientras transitaba por el camino a Damasco. Si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que estuvo presente en el linchamiento de Esteban. El pasaje dice, y los testigos, o sea, los que estaban allí, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿qué? Saulo. ¿Por qué? Porque él era el comandante, él era el que guiaba el grupo que perseguía a la iglesia. Entonces Pablo sí conocía o sabía de Jesús, pero nunca lo había visto. Número 2, un Jesús diferente. Versículo 4, dice, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los pensamientos de Pablo fueron interrumpidos por una luz brillante y la voz de Cristo. La imagen visual de Cristo resucitado, porque apareció frente a los ojos del pálido Pablo, porque después Pablo dice como que se quedó pálido. ¿Qué pasaría si Dios le apareciera a usted en una luz brillante? Yo creo que le aparecería o le sucedería lo que le pasó a Pablo. Pablo se quedó pálido y se quedó ¿qué? Ciego al ver a Jesús. La verdad es que Jesucristo se le presenta de una manera contundente, abrumadora, que Pablo ya no podía negarlo. O sea, yo creo que hay gente, y yo creo que en el caso de Pablo, necesitaba que Jesucristo se le apareciera así. Porque si se le aparecía de otra forma, quizás no hubiera creído. Pero la forma impactante con que se le aparece hace que él le creyera de una vez para siempre. Y la vida de Pablo dio un giro de 180 grados. Número 3, un Jesús de experiencia. Mire qué tremendo. El verso 5 dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo estaba golpeando a la gente. Pablo estaba golpeando a las personas y no se había dado cuenta que, de acuerdo al texto, se estaba golpeando a sí mismo. Se estaba golpeando. Él creía, porque era un fariseo de fariseos, él creía que lo que estaba haciendo era correcto. O sea, creía que era su deber perseguir. Y por eso, cuando ya se da cuenta que él se está haciendo daño a sí mismo, porque por primera vez ve a Jesucristo como su
Salvador. Lo había visto como su adversario, como su contrario y todo, y por primera vez él lo ve como su Salvador. Pasó de ver a Cristo por referencia a un Cristo por experiencia. Si usted ha experimentado su salvación, si usted ha experimentado a Jesucristo como su Salvador, ¿quién le puede decir que no? Nadie. Nadie. Claro que si usted está medio inseguro, pues cualquiera puede destruirle. Pero si usted conoce a Cristo como su Salvador, nadie más lo podrá, ¿qué? Desviarlo. Porque usted lo conoce personalmente. Dile al que está a tu lado como que lo que necesitas es conocer a Jesús personalmente. Eso es lo que necesitamos. No solo de oídas, no solo que porque nos lo contaron, sino porque realmente lo hemos experimentado. Y usted, querido amigo y bendita iglesia que nos ve por las redes, también usted necesita conocer personalmente a Jesucristo. Y se dará cuenta que nunca más cambiará de idea. Bendito sea el nombre del Señor. Giro 2 se vio de una manera diferente. En el camino a Damasco vio de manera diferente a Jesús y se vio de manera diferente a sí mismo. Porque cuando uno conoce a Jesús, entonces comienza a conocerse ¿qué? A sí mismo. Y primero, un Pablo satisfecho. Hechos 23:1. Hasta este punto Saulo estaba satisfecho con su condición espiritual. Desde que Pablo conoció a Jesucristo, nunca cambió de idea. Por eso en Hechos 23:1 dice: varones hermanos, yo con toda gana o con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Usted recuerda cuántos años tiene de haber conocido a Cristo? Yo llevo 46 años de haber conocido a Cristo y 47 años de haber conocido a Cristo y 46 años de estar predicando su palabra. Eso es glorioso, hermanos. Y Pablo dice: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Amén. Dígale al que está a su lado: aunque no lo creas, nunca he caído. ¿O si ha caído usted más de alguna vez? Aunque no lo crea, porque eso es lo importante, hermanos. Pablo, eso es lo que está diciendo. 2, un Pablo deshecho. Primera de Timoteo 1:15. Cuando Pablo ve a Jesús en el camino, rápido se dio cuenta que estaba equivocado con lo que había estado haciendo. Y eso es arrepentirse, hermano. Un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Decir: lo que estoy haciendo está malo. Y Pablo se dio cuenta. Ahora por primera vez se ve cómo era realmente. ¿Y cómo era Pablo realmente? Era un pecador necesitado de la salvación de Jesús. Amén, gloria al nombre del Señor. Qué lindo ese día cuando nosotros nos dimos cuenta de que éramos pecadores y que necesitábamos a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y yo creo, querido amigo que nos ve a través de las redes,
Eso es lo que está necesitando nuestro país. Eso es lo que necesita nuestra nación. Que se vuelva a Dios y que acepte que solo Jesucristo es la única solución para todos los males que están pasando. Gracias a Dios que nosotros lo conocemos. Y como Pablo llegó a amar y atesorar la salvación, más tarde le escribe a Timoteo y le dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Mire qué tremendo. Palabra digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y qué es lo que dice? De los cuales yo soy el primero. Mire, qué tremendo. Yo cuando veía esto, dije, qué cambio, qué giro el que dio la vida de Pablo. Después que estaba orgulloso de perseguir a la iglesia, ahora es un fiel seguidor de Jesucristo y se considera como el primer pecador de este mundo. Si tú no has conocido a Cristo y no lo has aceptado como tu Salvador y sanador y como el Salvador y perdonador de tus pecados, necesitas tener una experiencia como la que experimentó Pablo en esto. Y mire, y quizás usted no sea tan malo como Pablo. Porque Pablo, ¿a dónde iba? A perseguir a la iglesia. Entonces, el primer giro que tuvo es que vio a Jesús de una manera diferente. El segundo es que se vio de una manera diferente a sí mismo. Y el tercer giro es que vio a la iglesia o a los cristianos de una manera diferente. Primero, una iglesia perseguida. Mire, yo esta semana que estaba yo leyendo, solo imagínese, como es Lucas el que está escribiendo, solo imagínese y piense ahorita en Hechos 8:3. Y mire lo que dice 8:3. Hace un resumen de lo que Pablo hacía. Y miren lo que hacía. Dice: y Saulo asolaba a la iglesia. Y mire qué terrible. Dice: y entrando casa por casa, ¿qué hacía? Arrastraba a los hombres y a las mujeres. Este era peor que los talibanes. Sí, mire qué tremendo. Yo me quedé un buen rato ahí en el escritorio y dije, y Saulo, mire qué bien lo resume Lucas, asolaba a la iglesia. ¿Y cómo hacía? Y entraba casa, ¿qué? Por casa. O sea que si viniera aquí Pablo, empezaría desde aquella esquina, casa por casa, ¿qué? Arrastrar a los hombres y a las mujeres. Pablo perseguía a la iglesia, pero ahora ve a la iglesia claramente. Y querido hermano, estamos en un mundo que desprecia a la iglesia. Yo en estos días me he dado cuenta que la sociedad le ha perdido el respeto a Dios y a la iglesia. Yo he visto unos comentarios, a mí me gusta leer de todo. Leí comentarios de la Conferencia Episcopal de Guatemala, comentarios de las autoridades de la Iglesia Evangélica en Guatemala, y nunca había visto tanta falta de respeto para estas autoridades. La sociedad hoy
desprecia a la iglesia. Para muchos, la iglesia es una moda pasada. Claro que sí hay gente, porque gloria a Dios, estamos viendo que hay gente que ha hecho ese giro como Pablo, y que en lugar de atacar la iglesia, ¿qué? Está yendo a la iglesia. Va a la iglesia, busca a Dios, busca a Jesucristo. Gloria a Dios. Porque eso solo Dios puede hacerlo. Mire, 2, una iglesia protegida. Versículo 4. Saulo, el 4 dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo que nunca pensó Pablo, y nunca Pablo le puso una mano a Jesús. O sea, literalmente Pablo nunca llegó y le dio una manada o un latigazo o una patada a Jesús. O sea, a él personalmente nunca lo hizo, pero perseguía a su iglesia. Lo que Pablo no sabía es que no podemos separar a Cristo de su iglesia. Porque Cristo y la iglesia es lo mismo. Amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Cristo y la iglesia somos lo mismo. Por eso Pablo le dice, por eso Jesús le dice: no te das cuenta que a quien estás persiguiendo es a mí. Mire qué tremendo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, no podemos, hermanos, separar a Cristo de su iglesia, porque somos, ¿qué? Sus hijos. Amén, gloria al nombre del Señor. Dile al que está a tu lado: no tengas miedo, porque Cristo y tú son mayoría. Dígaselo ahí con toda la fe necesaria. Dígale con toda la fe necesaria. Gloria al nombre del Señor. Gracias a Dios que ya volvió el fans. No es mi fans. Mi fans no sé qué se hizo ahora, ya no. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, una iglesia protegida. ¿Por qué? Porque Pablo no se dio cuenta de que el que protegía a la iglesia es Jesucristo. Y ese es un mensaje para usted, hermano. Con pandemia o sin pandemia, con virus o sin virus, con catástrofes o no catástrofes, con crisis o con tormentas, ni lo alto ni lo profundo, nada, nadie puede contra la iglesia. Él mismo dijo: las puertas del infierno no podrán contra ella. Tenga esa seguridad en esta mañana, hermano. Somos iglesia. Y esa es la seguridad que debemos de tener. Bendito a Dios porque somos la iglesia. 3, la iglesia defendida. Efesios 5:25 dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó Cristo? ¿Por quién? ¿Por quién? Hágalo más personal. ¿Por quién se entregó Cristo? Por mí. Aleluya. Cristo dio su vida por mí. Y dice la Biblia: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, querido amigo y bendita iglesia, si alguno desprecia a la iglesia, desprecia a Jesucristo. Si alguno se burla de la iglesia, se está burlando ¿de qué? De Jesús. Si alguien es indiferente y critica a la iglesia, a quien está criticando es ¿a quién? A Jesús. Cuando yo decía esto,
Me sentí un superhéroe. Me sentí campeón, dije, porque no crea. Ahí está mi familia que a mí me llueven las llamadas. Unos para decir una cosa y otros para decirme, ¿y dónde está la iglesia? ¿Qué están haciendo los pastores? Y todo. Pero hoy, esta semana dije, jaja, entonces no se están burlando de mí, entonces no se están criticando, no me están criticando a mí, entonces no están hablando mal de mí, están hablando mal de Jesucristo. Y Jesucristo está para defendernos, y todo lo que nos hagan no nos podrá hacer daño, porque en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Dígale al que está a su lado, no te olvides que eres un vencedor. Y usted, querido amigo, también que está en su casa o en el carro o quizás sentado por ahí en alguna silla, no se olvide que en Cristo somos más que vencedores. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Giro 4. Yo no sé si usted ya entendió cuántos girones lleva la vida de Pablo. ¿Cuál fue el primer giro? Que vio a Jesús de manera diferente. El segundo giro, que él se vio de una manera diferente. El tercer giro, que ya vio a la iglesia de una manera diferente. Y el cuarto giro es que vio sus tradiciones de una manera diferente. Versículo 6 dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá todo lo que debes de hacer. Ya, aquí ya es otro Pablo. El Pablo que iba en su caballo, y recuerden ustedes que los romanos, sus caballerías eran casi como las del faraón, iba en su caballo persiguiendo. Ahorita está en el suelo, y por eso le dice: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Cuando Pablo cayó y escuchó, se encontraron dos cosmovisiones, dos visiones, dos puntos de vista diferentes. Una que no había sido buena y había sido parte de toda su vida, perseguidor de la iglesia. Y la otra que partía de Jesucristo vivo y que estaba comenzando en ese momento. Entonces, si usted ve, el mundo religioso de Pablo se viene abajo. El mundo religioso de Pablo colapsó, se destruyó juntamente con él. Por eso le pregunta, mire qué tremendo, después de que va con su espada persiguiendo, ahora vemos a un Pablo en el suelo y diciendo: ¿quién eres, Señor? Y mire, no solo dice ¿quién eres, Señor?, sino dice: ¿qué quieres que yo haga? Ya, yo he estado persiguiendo a tus hijos, he estado persiguiendo a tu iglesia, pero voy a cambiar. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga en este momento? Por mucho tiempo Pablo había seguido un sistema religioso, pero ahora lo está llevando a un encuentro fresco con Jesús. Por eso, hermano, le aconsejo, usted también que me ve en las redes, le aconsejo que debemos de seguir a Jesús, no a un sistema de creencias, no a tradiciones, no a ritos. El evangelio no es religión, el evangelio es vida que se personifica en alguien que se llama Jesucristo. La religión que Pablo había practicado se acaba en este momento con el encuentro con Jesús. Qué bello esto, hermano. Yo no sé si usted se emociona, pero los giros que damos en el Señor siempre son para bien.
Dile al que está a tu lado, si el Señor te pide que gires, no es para llevarte al barranco. No, si el Señor te está pidiendo que gires, es para llevarte a algo bueno, al camino seguro, al camino que lleva a la vida eterna. Gloria el nombre de Jesús. Giro 5. Él vio su propósito de una manera diferente. Mira pues, es que yo le recomiendo, querido hermano, yo no sé si usted lee la Biblia, pero que esta semana vuelva a leer el capítulo 9 de Pablo. Aquí no podemos analizar todos los detalles, pero después de que cayó al suelo y se le dice que se levante y que vaya a Damasco, dice el versículo 9, dice: donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquel gran hombre que cuando entraba a una ciudad todos se le inclinaban y todos le temían, ahora tiene 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Pablo vio que había una misión real y original de su existencia. Él había nacido para ser un fariseo perfecto. Yo no sé si en 2 Timoteo usted lea, se va a dar cuenta que Pablo ahí defiende su ministerio. Y él dice: yo soy fariseo de fariseos, capacitado, instruido por Gamaliel. O sea, Pablo no era un pelele. Pablo era un gran hombre. Lo que él no sabía es que eso no le servía tanto para perseguir a los cristianos, sino que Dios, al igual que a ti, ya desde que te creó, desde que naciste, Dios ya tiene un proyecto para tu vida y Él sabe que lo tienes que realizar. Pablo, si ustedes ven, iba caminando por otro lado, pero el Señor lo llevó a un giro tremendo. ¿Y sabe cuál era la misión? ¿Sabe cuál era la misión de Pablo? Llevar el mensaje a los gentiles. Porque si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta, hermano, se va a dar cuenta que hasta este momento el evangelio solo se predicaba a los judíos. Solo las sinagogas en el templo, pero los gentiles seguían siendo vistos como ¿qué? Como inmundos, como incircuncisos. Pero Pablo, Dios lo estaba preparando para eso. Estaba en ayuno y en oración. Y mire cómo Dios hace sus planes perfectos. Entonces envió a un discípulo llamado Ananías para que restaurara la vista y que recibiera de labios de Ananías, de la boca de Ananías, la comisión que Dios le estaba dando a Pablo. Y Ananías, si usted lo va a leer, yo aquí no se lo puedo ver, y Ananías no quiere. Dice: ¿qué? Porque cuando le dice: mira, en Damasco hay uno que se llama Pablo, y Ananías dice: Saulo, le dice Saulo, ¿y qué digo? Pero este es el que persigue a la iglesia casa por casa, ¿y por qué me estás mandando? Y mire lo que le dice el ángel: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, mire, aquí está bien definido, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y si usted mira, no hubo ningún predicador que se le haya comparado a Pablo. ¿Y a quiénes le predicó? ¿Ah? No, él predicó al sector gubernamental, predicó al sector económico bien. ¿Por qué? Porque primero estaba capacitado para eso y el Señor para eso lo había
preparado. Entonces, hermano, alguien dirá, es que el pastor, es que yo también así soy, hombre, cómo hablo mal de los cristianos, cómo persigo a los cristianos, no me gusta el evangelio. No te preocupes, si vas a ver a Jesucristo, vas a dar un giro y te vas a convertir en un predicador de su palabra, porque eso hizo con Pablo y eso puede hacer contigo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¡Aleluya! Mire, qué tremendo el destino que Pablo tenía por delante. Pero él iba por otro lado. Y Dios le tuvo que hacer lo que girar. Él iba por otro lado. Y estaba convencido que era lo correcto. O sea, él no decía, no, lo correcto es esto, que estos no cumplen la ley, los voy a perseguir. O sea, él está aparentemente en lo correcto. El hombre usado por Dios para bendición de las naciones. Porque Pablo, su mira que era, empezó a predicar. Y recuerdo, y que bueno, igual que nosotros, yo no sé por qué somos nosotros así. Cuando Pablo ya llegó y a los discípulos le dijo, miren, los discípulos dijeron, no, este a matarnos viene. Este es el perseguidor de la iglesia. Lo tuvieron 2 años. Pastor, a este hermano hay que probarlo primero. Hay que mirarlo primero. O sea, dos años. Y no lo querían. Gracias a Dios que un tal Bernabé, gracias a Dios que siempre, como dijo un hermano, están los Bernabés en la iglesia. Bernabé se le acercó y le dijo, paciencia, ten paciencia, te van a aceptar, van a saber que realmente eres convertido, hijo de Dios. Imagínense que por decirle a alguien, díganme ustedes una persona que viniera hoy y dice acepto a Cristo, usted va a decir, este no viene a aceptarnos a Cristo, esto viene a matarnos. Entonces era el pensamiento era normal, pero lo que no sabían es que Dios ya estaba obrando un cambio en la vida de Pablo. Y si yo le preguntara a usted, ¿dónde estaría usted si no hubiera encontrado a Jesucristo? ¿Dónde? ¿Qué estuviera haciendo? Yo también, porque entonces hubiera sido un borracho. ¡Ay! Bendita Quetzalteca. ¡Ay! Porque mi familia, esa era, mis 3 hermanos murieron por eso. Entonces, nuestro destino. Pero cuando Dios ya tiene un plan en nuestra vida. Por eso, hermano, eso es lo que yo quisiera dejarles en su mente. Usted va para un rumbo, cree que ese es su destino, pero lo que tiene que llevarse esta mañana es que puede haber un giro en el camino. Y vean el giro que produjo en Pablo. Cambió totalmente su vida. Después de que arrastraba a la gente, a él lo arrastraban. Después de que él perseguía a los cristianos, a él lo persiguieron. Dice que le dieron una vez que 39 latigazos. Y usted sabe cómo eran los latigazos. Que los látigos tenían ¿cómo? Sí, pero nudos de hierro afilados, con púas. Y con eso 39. Les apuesto que ustedes no aguantan ni uno. Y Pablo 39 latigazos. Sufrió después de ser perseguidor de los cristianos, él sufre por Cristo. Y gracias a Dios, Pablo, su mirada era Roma. Y Dios le concedió ¿qué?
predicar en la capital del imperio en ese tiempo. Entonces, no sabes a dónde Dios te puede llevar. Así que no se preocupe. Dios tiene la vida en sus manos. Eso sí, que si Dios le dice, gira, ¿qué tiene que hacer usted? Girar. Y no sea, no, porque hay gente que dice, no se ha dado cuenta usted que a mí me pasa, me molesta a veces que voy manejando y que alguien me diga, mira, hace esto, el otro, yo le digo, entonces venía a manejar vos, pues, porque eso es lo que uno quiere. Parece que todos han experimentado esto porque veo aquí los rostros. Pero en el caso del Señor, si el Señor te dice que gires, hay que girar. Porque los giros de que Dios manda son para vida eterna. Dios les bendiga, la pastora Martita con ustedes, y usted, querido amigo, gracias por estar siguiéndonos y sintonizándonos desde casi ya 1 año y 8 meses. Que Dios les bendiga.